Pues han mencionado esa capacidad del arte para sensibilizar, ¿no? Y hay esta dimensión estética, sensorial, de llegar, ¿no? de que ciertos proyectos lleguen a un público más amplio o que lleguen de otra forma, desde otros lenguajes. Y creo que esa es una parte clave porque puede crear sensibilización y puede atraer miradas a proyectos de conservación, a ciertos territorios protegidos, etcétera. Pero también hay una parte que me parece a mí mucho, no mucho, pero muy interesante y que creo que es esencial, que es integrar la visión artística en proyectos científicos, en proyectos de conservación, es decir, poner un poco a un mismo nivel el trabajo de artistas con el de ingenieros, científicos, conservadores, oceanógrafos o incluso la parte legal, ¿no? Y yo creo que esto es interesante por varias razones. En primer lugar, se trata un poco, los artistas son muy buenos, tienen muchas herramientas para hacer preguntas que son un poco challenging, ¿no? Para retar un poco las visiones, por ejemplo, de los científicos. Yo he trabajado con varios artistas que colaboran mucho con ingenieros, con tecnología, con científicos y trabajan conjuntamente en proyectos en los que de repente pueden hacer preguntas que pueden ser preguntas muy profundas, o incluso un poco naif, ¿no? Preguntas que quizás desde la ciencia no se planteen y eso dé lugar a un pensamiento más crítico, a deconstruir puntos de vista, etcétera. Luego otra forma que me parece clave de cómo pueden contribuir los artistas o el mundo del arte a proyectos de conservación es hacer que estos proyectos sean menos opacos. Yo me imagino, no he participado en ningún proyecto de regeneración aún, pero me imagino pues que está la parte como más técnica, ¿no? la de desarrollo de los proyectos y luego está el espacio donde se hace, que implica pues, que hay una comunidad local, que hay un gobierno local, que hay urbanistas, etcétera, ¿no? Y bueno, el lenguaje quizás técnico-científico a veces puede ser un poquito críptico desde mi punto de vista. Entonces yo creo que los artistas pueden aportar también ese lenguaje más accesible, integrar voces desde las dos partes y hacer un trabajo de mediación que enriquezca mucho más el proyecto. Y también se me ocurre que una forma esencial que para mí es súper importante es cómo los artistas también pueden aportar al cambio de perspectiva que tenemos en la concepción de territorio, océano y sí, entornos marinos, ¿no? Yo creo que estas áreas territoriales también son áreas que se están descolonizando mucho ahora mismo y que son áreas muy ligadas a la capitalización, ¿no? Entonces, desde el arte contemporáneo ahora mismo hay muchísimas iniciativas y mucho pensamiento sobre cómo nos podemos replantear, por ejemplo, la visión del océano, ¿no? O cómo nos podemos replantear la visión de las islas. Y yo creo que los artistas tienen una capacidad brutal de ofrecer herramientas para cambiar la perspectiva, ¿no? Yo creo que además durante la pandemia se utilizó mucho esta metáfora de isla para definir cómo estábamos todos, ¿no? De forma aislada, de forma, ¿no? Un poco cada uno en su misma isla, pero encontrando otras formas de conectar. Y de repente empecé a ver que había muchísima literatura sobre los océanos, sobre isla, debido a esta conexión con el aislamiento, ¿no? Y me gustó mucho ver que se plantean estos términos mucho más en términos relacionales, ¿no? En términos de conexión. Es decir, el mar no se tiene que ver como una barrera, sino que para mí es un gran conector. Y no solo tenemos que ver el mar desde un punto de vista horizontal, sino que también podemos ver la verticalidad, ¿no? Lo que nos conecta desde abajo. Y entonces cuando hablabais, cuando introducíais el proyecto de Met Gardens y de reconstrucción marina y de la Posidonia, cuando tu compañera ha mencionado la forma en que pequeños núcleos, que podemos entender como islas, conectan luego y se regeneran ellos por medio de conexión, me parece un paralelo también muy bonito con la parte más metafórica y conceptual.